este ciclo de conferencias. Ujú. En este ciclo de conferencias de junio del 2022, ¿verdad? Pues iniciamos hoy jueves 2 de junio y luego dejamos pasar el siguiente y el siguiente jueves sería el 16 de junio, dejamos pasar el siguiente jueves y luego el último sería el 30 de junio, ¿verdad? Ujú. Con estas interesantes charlas, la de hoy es nuevo proyecto educativo de la 4T, puntos a revisión. La del 16 de junio va a ser los desaparecidos en México, escándalos para todos, menos para el gobierno. Y la del 30 de junio es situación de la niñez y la familia en México hoy. Pues claro que con este maestro Carlos Camacho, que es un politólogo especialista, ahorita voy a leer un poquito sobre él, pero pues les damos a todos la bienvenida. Le paso a Mario la palabra. Sí, bueno, pues nomás que estos temas pues son ahorita de mucho auge en estos momentos, sobre todo la del día de hoy, tomando en cuenta que se están queriendo modificar los libros de texto. Yo creo que es un punto delicado, pues es parte de lo que nuestra niñez va a empezar a tener que aprender. Y bueno, pues como dice por ahí algunas personas, que este nuevo texto no es, digamos que es más ideológico que de aprendizaje. Y bueno, yo creo que el maestro Carlos nos va a dar muy buenos puntos para poderlo entender mejor. Y bueno, pues si quieres Sí, pasar a... bueno, si gustan, antes de la presentación del maestro, pues hacemos una oración al Espíritu Santo para que nos acompañe, nos ilumine, abra nuestra mente y nuestro entendimiento y podamos, pues, comprender mucho más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Sagrada Familia, ruega por nosotros. Beato Anacleto, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues el maestro Carlos Camacho Alfaro es historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México y politólogo del Instituto Mexicano de Estudios Politécnicos, AC. Más de 40 años de experiencia en el análisis político y social es lo que tiene el maestro. Es funcionario público en comunicación social y derechos humanos, especialmente la defensa de las víctimas. Como funcionario público ha realizado diversos estudios y campañas en favor del medio ambiente en las áreas naturales protegidas. Ha sido también consultor de importantes empresas como ILSA, Yeso Panamericano, Cementos Zapasco, Grupo Mexiquem, Grupo Comex, Grupo Deser y Grupo GIRSA. Ha publicado diversos libros en Diana, Planeta, Obitón y Grijalvo. Pues esto es un poquito de la trayectoria del maestro, es para conocer un poquito de él. No le seguimos porque si no se nos va el tiempo. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos le damos la palabra al maestro Carlos Camacho Alfaro. Muchísimas gracias a todo el Consejo Nacional de Laicos. Tengo por aquí un reconocimiento que me hicieron con esta placa. La guardaré con mucho, bueno, no la voy a guardar, la voy a exhibir con mucho orgullo. Y estoy muy complacido de estar nuevamente con ustedes y nos quedan varios temas que son de suma importancia para el país. En esta ocasión, la trascendencia del tema es enorme. Ustedes lo sabrán tanto como yo, puesto que se trata de la educación de nuestros hijos y de todos los niños de México. Ustedes saben que los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública son obligatorios para todo el país y para todas las escuelas, tanto las escuelas públicas como las escuelas privadas. Y estamos ante un momento muy complejo porque no solamente existe un nuevo proyecto que es completamente novedoso, sino que también es
completamente absurdo, no tiene mucho sentido. No sé quién me esté ayudando, quisiera que pusieran la presentación en la pantalla. Bueno, Sí. no sé si Jaime o Jorge. Ahí voy, porque ya se Ok. me desapareció Jaime. No, ya Sí, apareció otra cambió de cosa. nombre, Jaime. Sí, no, es que me tuve que cambiar de compu, por favor. Si podemos poner la presentación, se los voy a agradecer muchísimo. A ver, ya estás, Jaime. Excelente, gracias. En cuanto esté, nos Sí. arrancamos. De repente le quito el video porque también tengo mala señal. Y ya ustedes mismos me dijeron que cuando le corto el video se mejora la señal. Y en cuanto tengamos la primera diapositiva, pues nos arrancamos o nos arrancamos así a No, ahí va de más. viva voz. Ahí va, ya está. Sí. Podemos poner por favor la primera lámina. Si podemos ponerla a pantalla completa, se los voy a agradecer. Porque pues no importa tanto en estos momentos que nos veamos, sino lo que van a ver ustedes en su pantalla. Hace varios años he hecho estudios sobre cuál es el futuro de México. Y en buena medida revisé varios estudios muy importantes a nivel mundial, a nivel internacional. Son estudios que mandó a hacer el Banco Mundial, que mandaron a hacer otros bancos tan importantes como HSBC, organismos internacionales como la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como el Club de los Ricos en todo el mundo. Yo me llevé una sorpresa porque está previsto que en los próximos años México avance rápidamente de tal manera que se va a convertir en una potencia económica mundial. No me entusiasma tanto la idea de ser una gran potencia económica mundial, sino la posibilidad de que resolvamos a partir de eso una gran cantidad de problemas, particularmente los relacionados con la pobreza y los relacionados también con la política mexicana, porque uno de los puntos más débiles de la política mexicana es que tenemos una clase media muy débil. Y sabemos que la clase media es la gran constructora histórica de las democracias. Entonces, como ustedes saben, hoy en día la pobreza en México es muy, muy grande, comprende casi 60% de la población nacional. Esto quiere decir que hay una sociedad que está dividida en segmentos que hacen que la clase media mexicana sea bastante débil. Fíjense ustedes, ahorita en estos momentos debemos ser de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, somos ya 130 millones de habitantes. Hace 2 años, cuando se hizo el censo del INEGI 2020, éramos 126 millones. Ahorita ya estamos en los 130 millones de habitantes. De esos 130 millones de habitantes, pónganle la mitad, como 60, 65, están debajo de la línea de pobreza. Y por allí de un 35% está constituido por las clases medias mexicanas. Y hemos avanzado en la construcción de la clase media, sobre todo porque el país, como ustedes saben, se industrializó, se urbanizó y se ha tecnologizado en gran medida. Ustedes saben que ya todo el mundo trae el aparato tecnológico no de moda, sino necesario, que es el smartphone,
¿no? Vivimos la sociedad de la comunicación. Y en gran medida toda nuestra vida está organizada en relación con la tecnología. Sobre todo las pantallas que nos conectan con el mundo y también nos conectan con nuestros grupos particulares, ¿no? Los jovencitos con los jovencitos, muchos grupos católicos con grupos católicos, etc. Bueno, este cuadro quiero que vean que en el año 2016, no sé si lo puedan ver con una flechita, en el año 2016 México ocupaba a nivel mundial el lugar número 11 por el tamaño de su economía. Estaba previsto por estos estudios internacionales, este cuadro es uno de ellos, que México avanzara en el año 2030 hacia la posición número 9, de la 11, que en 2016, a la posición número 9. No sé si lo puedan ver o alguien con la flechita pueda marcarlo. Exacto. México, posición 11. Aquí, en el año 2016. En el año 2030, México va a estar en el lugar número 9, de acuerdo con los pronósticos de estas agencias internacionales. Sin embargo, para el año 2050, el salto de México va a ser espectacular. Yo tengo los estudios realizados porque yo participé en la realización de un libro que se hizo muy importante y en donde se apunta que para el año 2050, es decir, dentro de unos 28 años, México va a estar ocupando el 7º lugar mundial. Hay otros estudios que dicen que no será el 7º, que será el 8º. Incluso hay un estudio que quizás sea demasiado espectacular, pero dice que México va a ser la 5ª potencia económica mundial. Y ese 5º lugar lo dicen nada menos que HSBC, que es el Banco Hong Kong Shanghai Bank. Ustedes saben que es una institución financiera de primer nivel en todo el mundo. ¿Por qué es importante este cuadrito? En el año 2016, de donde comienza el ranking o la lista que les estamos mostrando, se pronosticaba que México a partir de las reformas estructurales iba a avanzar muy rápido. Pero no solo por las reformas estructurales, sino a pesar de que tenemos una población en pobreza, tenemos una población joven capaz de sostener la economía. Es más, no solamente nuestra economía, sino la economía de los Estados Unidos. Ustedes saben que más o menos un 10% de la población mexicana nacida en México, en territorio nacional, está en los Estados Unidos y está sosteniendo gran parte de la economía norteamericana. El fenómeno migratorio pues es un fenómeno esencialmente económico. La gente va y busca trabajo en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a pesar de sus reticencias, los han dejado entrar por una razón esencial. Los necesitan para su economía. Entonces, se han hecho muchas reuniones internacionales y entre ellas México ya es un jugador de primera línea, o lo era todavía hasta hace poco tiempo, en que estábamos, hasta 2018 todavía México era un jugador internacional muy importante, porque ahorita ya no estamos en el lugar 11, ya caímos abajo, caímos ya al lugar 16, 17. Y esto nos ha sucedido en los últimos años de este gobierno. El asunto radica en que México va a poder avanzar y su sociedad va a poder avanzar y va a resolver varios problemas, particularmente el problema de la pobreza, por el hecho de que las reformas estructurales empezaban a operar. Ya alguna vez les mostré el mapa donde se señalaba la importancia que tiene el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y no sé si ustedes recordarán en alguna exposición donde estaba el mapita de las conexiones aéreas, en donde México, estando pegado a la principal potencia económica mundial, pues iba a despegar también económicamente. La más importante de todas las reformas estructurales no es la reforma financiera, no es la reforma energética, no es la reforma en comunicaciones, ni la reforma laboral.
la más importante reforma para que México pueda evolucionar y solucionar grandes problemas nacionales es la reforma educativa, porque México tiene todavía una población joven que bien preparada tiene todas las condiciones para superar no solamente el rango económico, sino superar muchas carencias sociales y resolver con ello también muchos problemas políticos, porque su clase media se fortalece, se hace más grande. Este cuadro se los muestro porque me parece que debemos de tener plena conciencia de lo que hacemos los padres de familia cuando enviamos a nuestros hijos a la escuela. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, pues esperamos que tengan buenos maestros, ¿verdad? Que impartan cursos muy buenos y que nuestros hijos puedan desarrollar su mente, su inteligencia y todas sus capacidades. ¿Para qué? Para que terminando los ciclos escolares, nuestros hijos estén en plena capacidad de integrarse al mundo moderno. Porque lo que necesitamos, todos los seres humanos, nosotros, nuestros hijos, pues es que estén preparados para entrar a ese mundo moderno, pues con gran eficiencia, ¿verdad? Todos queremos que sean buenos doctores o buenos ingenieros o buenos contadores, no sé, que estén muy bien preparados para que ese mundo que les espera, pues sea mucho mejor. Eso es lo que deseamos todos los padres de familia. Y para eso tenemos las instituciones. Y para eso tenemos una institución constitucionalmente establecida que es la escuela y la educación pública, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Esa es la gran importancia que tiene la educación en México para que avancemos y para que todos, sin excepción en la sociedad, avanzamos una lámina, por favor, todos sin excepción, tengamos realizado ese sueño en el cual nuestros hijos puedan realizarse. Sin embargo, en el ámbito educativo, hemos tenido problemas sumamente fuertes a nivel nacional. Miren ustedes. En México, allí donde ven ustedes el mapa de México, señala muy bien que en México hay 54.3 millones de personas, de niños y jovencitos, que es una población de 3 a 29 años de edad. Y estos 54.3 millones, no sé si me puedan ayudar con la flechita, porque yo aquí la veo con mi flecha, pero necesito que me echen la mano. Entonces, donde está el mapa de México, 54.3 millones de jóvenes, de niños y jóvenes entre los 3 y los 29 años de edad. Pero no están en la escuela más que 32.9 millones. Es decir, de los niños y jóvenes que deberían de estar en la escuela, tenemos más de 20 millones que no están en la escuela. Esa es una tragedia, es un gran problema para México. Este cuadrito, como ustedes pueden ver, es un cuadrito que hizo el INEGI. Aparte de que ya tenemos ese problema de que son 54.3 millones de jóvenes y solo 32.9 están, o sea, el 60.6% están en la escuela. Tenemos un problema grave ahí. Muchos niños y jóvenes no están en la escuela. Son más de 20 millones. Ahora, de los que deberían de estar en la escuela, tuvimos un grave problema en el ciclo escolar 2020-2021. Porque en ese año no pudieron seguir su escuela. Muchos jovencitos, fueron 5 millones. Es decir, 5.2 millones, aquí lo pueden ver en el cuadro. Ese fue un verdadero problema enorme, ¿verdad? Porque no se inscribieron. Algunos pudieron volver a inscribirse, ahorita vamos a ver los datos. Pero el caso es que
esto fue en un ciclo escolar, pues prácticamente una especie de terremoto, según opinan algunos expertos. Le pegó a 2.3 millones híjole, no alcanzo a ver aquí, pues déjenme mover esto. Como pueden ustedes ver, le pegó mucho más a le pegó a hombres y mujeres muy, muy fuerte. Los expertos dicen que el gobierno tiene una insensibilidad mayúscula porque acabamos de pasar por este terremoto. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y este terremoto pues tuvo secuelas. Estos 5 millones, bueno, ya se recuperaron varios. ¿Me escuchan? ¿Puede pasar a la siguiente lámina? No, el que debe escuchar creo que no escucha. Bueno, ya, gracias. Vean ustedes, esta es la matrícula de la educación básica. Como ustedes saben, la educación básica comprende la preprimaria, la primaria y la secundaria. En el ciclo 2016-2017, y teníamos 26 millones de inscritos en la educación básica. Bajamos a los 25.705.000 en el siguiente año lectivo, que fue 2017-2018. Jorge es quien nos ayuda, ¿verdad? No sé si podríamos pedirle que con la flechita nos lo señalara para que lo pudiera ver todo el mundo. Sí, ahí ya está, maestro. Muchas gracias. Ciclo 2017-2018. No, tenemos 25.705.000. Sin embargo, perdimos poco más de 1 millón de estudiantes en el ciclo 2021. Aquí ya nos está marcando esta gráfica la pérdida definitiva. Perder 1.300.000 alumnos es mucho, o 200.000 alumnos es mucho, muchísimo. Entonces, estos datos son muy importantes para considerar en el momento en que nos encontramos. Hasta el momento, no hay un programa de parte de la Secretaría de Educación Pública que le diga al país qué piensa hacer para recuperar a los alumnos que se perdieron en este ciclo escolar. Escuchen esto. Tampoco tenemos un programa que nos indique las pérdidas del año 2020 y 2021 en materia de aprendizaje, cómo se van a recuperar. No tenemos un programa de parte de la Secretaría de Educación Pública que nos diga que todos estos problemas que estamos exponiendo, tanto los alumnos que se perdieron como los aprendizajes que se perdieron, ¿de qué manera los vamos a recuperar? ¿Por qué? Porque al presidente López Obrador se le ocurrió nombrar a una persona que se llama Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública. El gran, no sé, el argumento, no sé cómo llamarlo, es que es una persona honesta. Sin embargo, pues no se sabe que sea honesta porque está acusada de desviar fondos cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Y está comprobado, o sea, y está acusada ante las autoridades, pero la sigue sosteniendo el presidente López Obrador. Y el problema en la educación pública pues es muy, muy grande para el país porque en estos momentos la niñez y los adolescentes, jovencitos de la secundaria, pues están muy dañados por lo que nos acaba de suceder. Y sin embargo, el gobierno nos anunció que va a realizar una gran reforma educativa en México. A ver, ¿podremos pasar a la siguiente lámina, por favor?
Muchas gracias. Nos pasamos a la siguiente página. Yo ya la cambié, pero no sé por qué no les aparece a ustedes. Es que estas máquinas ya no nos obedecen. Ya está, ya apareció. Muchísimas gracias. El INEGI en los últimos informes que nos dio en marzo pasado nos dijo que definitivamente de la educación básica se habían perdido 740,000 niños y jóvenes de la escuela. Pero aparte, esto de verdad no me lo puedo explicar por qué lo hizo así el gobierno. Decidió el presidente de la República cancelar el programa de las escuelas de tiempo completo. Dije, no puede ser posible. Y fueron afectados con la cancelación de este programa 3,600,000 alumnos. El 70% de los beneficiarios pues, estaban en las escuelas indígenas rurales y 55% de estos estaban abajo de la línea de la pobreza. ¿Qué significa esto? Miren ustedes, en México hay unos 20, más o menos en la fuerza laboral en todo México hay como 20 millones de mujeres que trabajan. De esos 20 millones de mujeres que trabajan, 15 son madres, 15 millones son madres. De tal manera que la afectación de cancelar el programa de escuelas de tiempo completo para las madres trabajadoras es terrible. ¿Por qué? Las escuelas de tiempo completo, las madres y los padres también, podían llevar a sus hijos y tenían su curso normal y aparte se quedaban en la escuela otro tanto hasta que salían los padres de trabajar e iban por ellos. Al salir de los cursos, los niños allí mismo hacían sus tareas, primero que nada comían. Y bueno, pues para los niños que son pobres, como hemos visto aquí, el 70% están en zonas indígenas y rurales, a veces tener una comida al día sana, pues era lo mejor que les podía haber pasado en la vida, y sin embargo se canceló el programa. Pero además, ustedes saben que luego las madres trabajadoras todavía tienen que llegar a la escuela y ayudarle a los niños en las tareas. Bueno, pues aquí en las escuelas de tiempo completo tenían profesores, y maestras y orientadoras y asesoras que les ayudaban con sus tareas y todas estas cosas, de tal manera que ya cuando las madres regresaban a sus casas, pasaban a recoger a los niños, pues ya los niños hasta habían hecho la tarea, lo cual era un gran alivio para las madres, porque todos como padres sabemos lo que es ayudarle a los hijos en las labores escolares, ¿verdad? Porque no implica solamente sentarse en la mesa y ayudarles, sino además, ustedes saben que implica perder mucho tiempo en ir a la papelería, en ir a buscar los materiales. Y esto, pues, después de salir de trabajar, pues es una carga muy pesada para los padres, de tal manera que las escuelas de tiempo completo pues, resultaban una maravilla. Porque además los niños no andaban, pues todos, sueltos, ¿no? Fue un golpazo que yo no me explico cómo el gobierno, bueno, sí me lo explico, o sea, pero no tiene racionalidad. Lo que pasa es que el gobierno le está pasando todo el dinero posible a Pemex y a sus programas faraónicos como el Tren Maya y Dos Bocas, porque ya tienen, cuando menos, los proyectos ya tienen 50%. Y Pemex cada año pierde millonadas de dinero. Y Pemex es la empresa favorita del presidente de la República. Bueno, pues este es otro terremoto para la educación en México. No solamente los que mencionamos.
Bueno, de tal manera que ante una situación como esas, en el que pues había muchos jóvenes que perdieron el aprendizaje pues prácticamente de 2 años. ¿Por qué? Pues porque muchos se tuvieron que poner a trabajar. Otros simplemente no tenían computadora, o no tenían tablet, o no tenían telefonito, el smartphone, ¿no? Para tomar las clases. Entonces, a todos esos niños y jovencitos de México, pues les fue muy mal. Y entonces, aparte de todos estos problemas, de repente apareció un funcionario que se llama Marx, no se llama Max, es Marx, como Carlos Marx del marxismo, que no es nada casual. Marx Arriaga, que es el director general de los libros de texto gratuitos, y anunció en la conferencia mañanera del presidente López Obrador que íbamos a tener en México una reforma educativa. Ah, caray. Pero especialmente esa reforma educativa se iba a reflejar. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor? En una reorganización prácticamente total de la educación. Fíjense ustedes, porque va a reorganizar todo lo que es el concepto de la escuela, del alumno, del maestro, y de los contenidos de la enseñanza. Es decir, es una revolución completa, ¿eh? Cosa que nosotros no habíamos conocido antes. El presidente, pasamos a la siguiente lámina, por favor. El presidente Enrique Peña Nieto hizo la reforma educativa en el año... Ya la cambié, pero no cambia. Sí, todos andan. Para eso es necesario la escuela. No es ninguna ofensa. Lo digo No, principalmente por sí. mí, que yo también intenté y no me quiere, como decía un amigo que daba instrucciones a la computadora y decía, no me obedece. Pues así me pasa a mí también. No me obedece. No A ver, nos Jaime, Debe de obedece. aparecer. Jaime, si quieres te cambio. A ver, porfa. Te cambio. A ver. Ahí estamos. Muchas gracias. Y pantalla completa, si podemos hacerlo, por favor. La va a presentar mejor Jorge. Sí, muchas gracias. Esta, ¿verdad? Sí. Piensen lo que les voy a decir en este momento. El presidente Enrique Peña Nieto hizo una reforma educativa que fue calificada más como, no es una reforma educativa, es una reforma laboral, decía López Obrador. Y no es incluso una reforma laboral, fue una reforma política, porque toda la educación básica, al menos la educación pública, estaba en manos del sindicato y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Todos tenemos alguna referencia acerca de lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE famosa. Y lo sabemos porque los últimos 20, 30 años lo hemos pasado con marchas y más marchas y sobre marchas. Pero resulta que de algo le sirvió esa movilización. ¿Por qué? Fíjense ustedes, tanto el CENTE como la coordinadora tenían el control total y absoluto de la educación en México. Cuando le preguntaban a la SEP, a la Secretaría de Educación Pública, ¿cuántos maestros hay contratados? No sabían. La SEP no tenía el control de la contratación de los maestros. ¿Saben qué? Tampoco tenía el control de lo que se llama el escalafón. Ustedes saben qué es el escalafón. Bueno, cuánto gana un maestro y qué es lo que hace un maestro. Cómo un maestro puede ir avanzando como todo profesionista en su carrera, ¿no? Ese control del escalafón de cuánto gana un maestro y de cuánto asciende, tampoco.
¿Qué tan preparados están los maestros para estar actualizados en la educación? La Secretaría de Educación Pública no lo sabía tampoco. Hasta que no se fundó el Instituto Nacional para para la Educación, el famoso INE. ¿Qué quería hacer el INE? Pues era una institución para organizar la actualización, ¿no?, de los profesores y que fueran evolucionando en su carrera magisterial. Bueno, pues eso tampoco lo tenía controlado la Secretaría de Educación Pública. Por eso cada vez que la CENTE, que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, decía, vamos a marchar, iban y marchaban. ¿Por qué? Porque además los profesores en cualquier cajero automático cobraban, nunca perdían la posibilidad de cobrar. Bueno, entonces la reforma de Enrique Peña Nieto fue más bien una reforma política laboral. Es decir, Enrique Peña Nieto le quitó al sindicato y a la coordinadora el poder que tenían sobre los profesores y los obligó a asistir a clases. Hoy hemos podido atestiguar cómo las marchas, los plantones, los paros, todo esto que organizaba la coordinadora y parte del CENTE también, pues ya no hemos visto que ocurriera eso, al menos durante los últimos años de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Pues porque ahora sí les descuentan y ahora sí les pueden quitar el trabajo si dejan de asistir por 3 días seguidos, como manda la ley. Tan solo como eso. Pero el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo un compromiso, un pacto político para que los profesores, bueno, pues permanecieran en sus puestos, no los amenazó con correrlos. Pero sí lo que hizo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto fue 2 cosas. Primero, controlar, ¿no?, a los maestros y quitarles todo el poder que tenían sobre la educación. Y segundo, intentar darle nuevos contenidos a la educación para que los muchachos, los niños y los jóvenes, pues pudieran tener acceso principalmente a 3 cosas. Primero, intentar que los muchachos comenzaran a aprender a leer bien, porque no sabían leer. ¿Qué quiere decir esto? Lo sabemos los padres perfectamente bien. Leen conjuntando sílabas, pero no comprenden lo que leen. No tienen la capacidad de comprender lo que están leyendo. Son una especie de consumidores automáticos de letras y sílabas, pero no tienen una capacidad racional de comprender lo que llamamos la comprensión de lectura, que le llamábamos en nuestras épocas, ¿verdad? Pues hoy menos. La segunda cosa es que comenzaran a tener una racionalidad matemática, ¿verdad? Porque como sabemos, en los exámenes internacionales famosos PISA o los exámenes Enlace en México, pues las matemáticas son, como decíamos en la facultad, terra incógnita, es decir, tierra desconocida para la mayoría de los estudiantes. Muy a pesar de que tenemos verdaderos genios en México de las matemáticas. Bueno, no sé si sabían ustedes que en uno de los últimos concursos internacionales de matemáticas, ha habido 2 o 3 premios, primeros lugares de jovencitos mexicanos, de jovencitos de primaria. Cuando puedan, échenle una buscada en internet a esto que les estoy diciendo. Entonces, había que aprender a leer. Segundo, tener comprensión del pensamiento matemático, desde luego comenzando por el aritmético y luego a cuestiones más abstractas, ¿verdad? Como pues, la geometría y todas estas cosas que también nos causaron bastantes dificultades, pero ahí más o menos lo resolvimos. Y en tercer lugar,
para el gobierno de Enrique Peña Nieto era muy importante que se tuviese acceso y comprensión en las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, que siguiéramos utilizando la enciclomedia, que supiésemos aprovechar la computadora, que los niños niños y jóvenes comenzaran a comprender bien las ventajas que puede tener para su educación el manejo del smartphone. Y bueno, más o menos ya teníamos alguna orientación en materia de contenidos. Lo repito, lo español, poder leer y comprender, tener acceso al pensamiento matemático con una base sólida que nos permitiera avanzar en los años subsiguientes. Y 3, acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Eso se acabó. Incluso yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto introdujo, porque ese sí consultó expertos, introdujo una especie de mejora. El centro no era el alumno solamente. El centro de la educación no era solamente el alumno, sino el centro era la escuela. Y la escuela, entendida como el alumno, el maestro y los padres de familia, en un entorno en el que la escuela debería de ser el espacio dinámico para estos 3 agentes de la educación, centrados en el niño y el jovencito, de tal manera que también se pudiese contemplar pues lo que es tener una escuela limpia, una escuela iluminada, una escuela con baños limpios, con agua, incluso con alimento, de tal manera que no estaba tan mal la idea de poner a la escuela en el centro de la educación. Pero eso se acabó, porque vino el señor Marx Arriaga y nos dijo que esa reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto no servía para nada y la abrogaron por completo. Y ahora nos presentan su nuevo proyecto. Ustedes pueden ver aquí una florecita muy bonita que tiene un diseño y en el centro está la comunidad. Luego tiene 4 pétalos secundarios. En la parte alta el pétalo azul dice saberes, tecnologías y ambiente. En el pétalo verde, verde claro, dice ética, naturaleza y sociedad. En el pétalo rosado que está abajo, dice de lo humano y lo comunitario. Y luego el pétalo naranja, que dice lenguajes. Lenguas y lenguajes. Bueno, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué la comunidad al centro? Es decir, desapareció el alumno como el centro de la educación y desapareció la escuela. Y de repente en el centro de la educación se encuentra la comunidad. Y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Qué es? Pues parece que está medio, así como decimos, está muy charro esto de que la comunidad va a ser el centro de la educación mexicana. Pero no se alarmen. Este es un concepto marxista-leninista. Y no soy catastrofista, ni mucho menos, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado estudiar este fenómeno. Cuando me tocó estudiar el proyecto educativo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya les platiqué que yo fui asesor de la Comisión Episcopal para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, y a partir de allí hice estudios sobre todas estas cosas. Porque ustedes saben que en el movimiento zapatista, bueno, la diócesis de San Cristóbal tuvo un papel protagónico muy importante. Ya hemos platicado que por qué los zapatistas pusieron de moda la capucha, ¿no? Porque si se quitaban la capucha hubieran descubierto que gran parte de los liderazgos del zapatismo pues eran los catequistas de la diócesis de San Cristóbal. Y
también hubieran puesto al descubierto que había otros grupos guerrilleros que ya habían tenido participación en Nicaragua, El Salvador y en México, como era el subcomandante Marcos y otros, ¿no? Que estaban fuera de los grupos indígenas. Pero bueno, pues este es un concepto marxista, en donde la comunidad es lo importante, no el alumno, no la comunidad escolar, como habíamos visto, alumno, padres de familia, maestro, no. Lo importante es la comunidad. ¿Y cómo es esto de qué es la comunidad? Pues sí, es el concepto marxista en el que todos los individuos se tienen que sacrificar por la comunidad, y en ese sentido, la educación es parte de ese entorno en el cual los alumnos tienen que, y los maestros tienen que participar en la comunidad. Ahí entran varios otros conceptos en los que, por ejemplo, lo señala muy claro y está difundido y está en los programas. El maestro no solamente es un docente, no solamente es un académico, sino tiene que ser un líder comunitario. Y uno dice, bueno, ¿qué significará esto de ser un líder comunitario? Pues que tiene que ver los problemas comunitarios y reflejarlos en el salón de clase. Y luego del salón de clase también participar en la solución de los problemas comunitarios. Y este es el concepto finalmente marxista en el cual pues los educandos tienen que sacrificarse o ayudar a la comunidad. Lo mismo los maestros. El maestro ya no, más que un maestro, es un líder social y un líder comunitario. Así lo dice el proyecto. Lo dice el nuevo plan y programa de estudios. Me voy a ir más rápido, pero luego me preguntan. Bueno, yo lo que encuentro aquí son dos doctrinas que están aquí en la nueva educación. Primero, el socialismo comunitario, que proviene de los grupos de Morena, de los grupos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de las normales rurales y de los grupos guerrilleros del EPR y del EZLN. Marx Arriaga presentó su programa y aseguró que había consultado de forma muy especial a los grupos del EZLN y los maestros de la coordinadora. Esa es una. Una de esas doctrinas es el socialismo comunitario, que lo que conocemos es socialismo marxista, porque así mismo, así lo dicen ellos, así lo dice el EZLN, así lo dice Morena, porque son los socialistas de Morena los que imponen este modelo educativo. ¿Qué parte de esos socialistas? ¿Quiénes son? Pues Marx Arriaga. ¿Y quién es Marx Arriaga? Marx Arriaga no es otra cosa, lo voy a decir así, pero es el achichincle de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente. Y es el grupo de los voceros de los socialistas de Morena que están inscritos en el Foro de Sao Paulo. ¿Cuál es la otra doctrina? La otra doctrina viene por la parte del presidente de la República, que como ya lo hemos dicho, es cristiano, protestante, evangélico. Y él es el presidente de la República, es el que introduce la Constitución Moral de la República, que terminaron llamándole Guía Ética para la Transformación de la Vida Pública de México. ¿Qué es la Guía Ética? Pues primero fue, ustedes lo recuerdan, el famoso libro, ahí es de este escritor regiomontano, que buenísimo, y mete el humanismo evangélico a las clases a través de las materias de civismo, de ética, que ya no existían, pero las volvieron a reciclar y las volvieron a meter en la primaria y en el secundario. Esas dos ideologías, que es el socialismo comunitario y el humanismo evangélico, conviven aquí, y aquí lo tenemos. El socialismo, en la tercera fila de pétalos, si pudiéramos señalarlo, hay uno de color moradito,
abajo que se llama pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Pues es la enseñanza del marxismo. Está, y luego viene la cuestión del humanismo evangélico, que está aquí, en el pétal, cuando dice de lo humano y lo comunitario, ahí es donde, digamos, estos son como grandes campos donde van a caber todas las materias. Ahí está el socialismo comunitario y está el humanismo evangélico. Y hay 4 ideologías que van a convivir allí y que están reflejadas en estos petalitos. La interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Pues son los indigenismos que manejan los grupos guerrilleros, el EZLN, el EPR, la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la Federación de Estudiantes Socialistas de México, que controla todas las escuelas normales rurales, para que vean la importancia que tienen, pero siempre se mantienen muy ocultos. Esa federación es la que mandó a los 43 dizque a botear a Iguala de la escuela de Ayotzinapa. Entonces, todo ese indigenismo que hemos visto y al cual es muy afecto la señora Beatriz Gutiérrez Müller, porque ustedes saben que ella y Claudia Sheinbaum están aliadas para la sucesión 2024, mandaron quitar la estatua de Colón, la señora Gutiérrez Müller mandó al presidente a que pidiera la recuperación del penacho de Moctezuma, y la señora Beatriz Gutiérrez Müller, junto con Claudia Sheinbaum, también es la que quitaron, creo que ya mencioné, la estatua de Colón, y luego se metieron en el pleito para que el presidente López Obrador le pidiera al rey de España, no le pidiera, le exigiera que pidiera perdón a los indígenas mexicanos, porque esa era una forma de reconciliación. Puras tonterías. Pero se están haciendo, ustedes las han visto. ¿Quién está detrás de todo eso que está impulsando? Está la esposa del presidente, la señora Gutiérrez Müller, que es la jefa de Marx Cortázar. Ella lo puso allí. Y es la que está incidiendo en la educación, y también el presidente López Obrador, junto con los grupos evangélicos. ¿Quién sostiene a los grupos evangélicos también? Bueno, son 2 personajes que están muy atentos porque organizan todas las mañaneras. Está el señor Epigmenio Ibarra, porque el señor Epigmenio Ibarra puso a su esposa como parte del grupo que redactó la Constitución Moral de la República, hoy llamada Guía Ética, y que, como ya les dije, se enseña en todas las escuelas. Ya se enseña, ya es obligatoria. Bueno, pues esa es la política. ¿Y en qué está sustentada? En los grandes grupos socialistas de Morena que están vinculados con el Foro de Sao Paulo. Ellos son los que están también manejando las 4 ideologías. Podemos manejar la flechita ahí donde dice 4 ideologías, aquí en rojo, en el texto rojo, así. La interculturalidad, que son los indigenismos. Ya les dije, los indigenismos están sostenidos por los grupos de izquierda de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, de Claudia Sheinbaum, que mandó quitar la estatua de Colón. Es puras salvajadas. La otra ideología que se va a enseñar en toda la educación es la famosa igualdad de género. Ustedes saben que yo soy muy favorable a las mujeres, pero la igualdad de género es otra cosa. En esa ideología que proclaman las feministas, estas radicales de izquierda, en esta ideología se promueve el odio entre los sexos. Lo primero que yo explico cuando trato de explicar esta cuestión del feminismo, porque hay varios feminismos, pero el feminismo que está dominando actualmente, lo que hace es promover un odio de género. Yo les digo, mira, yo a mi esposa la quiero muchísimo, no me levanto pensando en cómo me la voy a dañar, ¿no? Ni a mis hijas, ni tampoco pienso cómo estar acabando con mis hermanas, y le digo,
esa ideología que promueve el odio entre los sexos, esa es la ideología de género, que son las ideologías de las encapuchadas y de todas estas supuestamente feministas que son claramente financiadas por recursos internacionales y grupos de izquierda. También les van a enseñar a los niños y a los jóvenes el tema de la inclusión. Ustedes lo pueden ver aquí en el petalito. Aquí está el pétalo, es medio moradito, lo veo yo. Donde les van a enseñar la ideología LGBT, que ya no es solamente LGBT, sino es LGBTQ. Y no sé si sepan lo que significa eso. Más o menos, porque es la ideología lésbico, gay, bisexual, transexual y queer, que significa que si yo hoy me siento hombre, mañana puedo sentir mujer y mañana transexual. Bueno, esa ideología va a estar presente en la educación pública de todos los niños. Así es que ya saben a cómo van a estar las cosas. Y luego, la otra ideología que también se va a enseñar en las escuelas primarias, secundarias y desde las preprimarias, si les es posible, es el pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? Eso no hay la menor duda, es marxismo-leninismo. Son los grupos de la izquierda de Morena que se han impuesto en la educación en México. Cualquier día que podríamos extendernos más en esto, pero lo que sí quisiera dejarles claro es que los expertos tienen razón. En el nuevo modelo educativo para los niños y los jóvenes de todo México está esto: 2 doctrinas y 4 ideologías. Y que son, ahora sí, como decían en la época de los 60, y que lo inventó Porfirio Muñoz Ledo, que inventa muchas cosas y es muy chistoso, porque decía, son ideas completamente exóticas y ajenas a nuestra idiosincrasia, que era de las frases favoritas de Luis Echeverría Álvarez. Y todos sabemos que el presidente López Obrador proviene de esa época, cuando era presidente del PRI en Tabasco. Y yo era muy rebelde en esas épocas, creo que todavía. Y cuando a mí me empiezan a echar López Obrador encima, les digo, mira, mientras nosotros estábamos movilizados en el año 68, López Obrador le estaba componiendo el himno al PRI. Así es que no me vengas con cuentos de que ese señor tiene pensamiento de izquierda. No, ese señor es un hombre que es del PRI. y además, además es exótico porque pues en México hemos sido católicos toda la vida y ahora nos trae su nueva educación humanista, que es nada, hay que decirlo como es el evangélico pentecostal, clarísimo. Bueno, seguimos la siguiente lámina, por favor. Esta reforma educativa del presidente López Obrador tiene tres bases, porque quiero que comprendan de dónde proviene y de dónde vienen estas tres bases. Primero, existe algo que se llama el nuevo Acuerdo Educativo Nacional. Aquí en la parte alta, ustedes ven que tengo unos links o unas ligas. Ahí es donde ahí es donde ustedes pueden ver estos documentos que yo les estoy señalando. Y como ven ustedes, proviene el primero de la Secretaría de Educación Pública, el segundo del Diario Oficial de la Federación, y el otro es de una noticia que nos dieron de cómo quedaron la ley y los planes y programas de la nueva escuela mexicana. Estos tres documentos, el Acuerdo Educativo Nacional, la nueva escuela mexicana y el nuevo modelo educativo, son documentos que ustedes tienen que revisar para que comprendan perfectamente bien de qué se trata la reforma educativa
que más bien, como bien dicen los expertos, es una contrarreforma educativa que le devuelve el poder al sindicato, a la coordinadora y a los grupos mafiosos de la educación en México, con tal de introducir los contenidos ideológicos de las doctrinas de izquierda y del humanismo protestante evangélico. Y además es un pacto con las izquierdas para que les enseñen a los niños la ideología de lesbianas y gays, la ideología del indigenismo, la ideología del marxismo y la otra ideología que es del feminismo. Son pactos políticos. Los pactos políticos son estos tres: Acuerdo Educativo Nacional, Nueva Escuela Mexicana y Nuevo Modelo Educativo. Ahí están contenidos para que podamos aprender más o menos a leer en qué consisten estos documentos. ¿Qué importancia tiene? Miren, el Acuerdo Educativo Nacional es el pacto que se hace entre el gobierno de López Obrador y el sindicato y la coordinadora. Y el acuerdo es: a ti, sindicato, te voy a respetar tu liderazgo. No voy a permitir el regreso del Bester, pero me vas a dar tu apoyo, ¿verdad?, para esta reforma. Sí, señor presidente. Si no, ahí tengo el Bester, que ya la saqué de la cárcel, y además tiene sus grupos todavía dentro del sindicato. Señor presidente, nosotros apoyamos porque apoyaron la reforma de Peña Nieto, pero ya nos dimos cuenta que usted tiene razón. Ahora, con la coordinadora, ¿cuál fue el acuerdo? Esto es muy importante. Tu modelo educativo, coordinadora CENTE, tu modelo educativo tiene razón. Vamos a ponerlo allí en el centro de la educación, la comunidad. ¿Qué importancia tiene de que la comunidad esté en el centro de la educación? Que el maestro va a educar a los niños y jovencitos para el cambio social. Y ese cambio social se llama revolución. Y ese cambio social, definido en los documentos de la coordinadora, por aquí tengo la liga, véanlo por favor. Ese cambio social es marxismo-leninismo. Y está afiliado, modernizado con el socialismo del siglo XXI, que es la doctrina socialista del Foro de Sao Paulo, donde están todos los partidos socialistas, comunistas y de izquierda de toda América Latina. Bueno, el segundo documento, Nueva Escuela Mexicana. La Nueva Escuela Mexicana, que es, bueno, es la reforma constitucional para que el Acuerdo Educativo Nacional tenga realidad. Y se reformaron el 15 de diciembre de 2019, que apareció en el Diario Oficial de la Federación. Se reformaron los artículos 3, 31 y 73. ¿Qué dice esa reforma? Que se deroga toda la reforma neoliberal y se establece un nuevo sistema y que va a tener como base también lo que se llama la mejora continua de la educación. ¿Y qué es esa mejora continua de la educación? Ya no se va a evaluar a los maestros, como lo hacía el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Eso dice que era que evaluar a los maestros no estaba bien. Ahora ellos se van a autoevaluar, es más, lo pueden ver en los documentos. Los que se van a evaluar para ver si pasan de un grado a otro o de un año a otro, la evaluación más importante es la que hagan los alumnos. Es decir, ¿tú crees que pasaste, niño, de 6, 7 años? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, claro, según se supone que habrá varias evaluaciones, pero la más importante va a ser la del alumno. Dice que basados en los avances didácticos y pedagógicos más modernos. Bueno,
Lo que pasa es que, bueno, estamos en una escuela propia de Dinamarca, según esto. Es un revoltijo impresionante que no tiene sentido, y no lo digo yo, lo vamos a ver cuando veamos ahorita aquí mismo lo que dicen los expertos de este modelo educativo. ¿Cuáles son las características más importantes? Ya no vamos a tener primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto año de primaria y primero, segundo, tercero, secundaria. Bien, y eso ya no va a existir. Ahora va a existir algo que se va a llamar primera fase, que va a ser de segundo, de primero y segundo. Segunda fase, tercero y cuarto. Tercera fase, quinto y sexto. Cuarta fase, toda la secundaria, los 3 años de secundaria. ¿Cómo le van a hacer para organizar? Fíjense bien en esto. Para organizar a los maestros en los salones de clase por fases, me va a gustar verlo. Pero son ocurrencias. Se les ocurrió y así lo establecieron. Y ese es el nuevo modelo. ¿Qué más? Ya lo dije, los maestros no van a ser solamente maestros, van a ser líderes comunitarios y líderes sociales. Es decir, van a ser agentes del cambio social. Los niños no van a ser el centro de la educación. La escuela no va a ser el centro de la educación. El centro de la educación va a ser la comunidad. Es decir, se les va a enseñar con las doctrinas a los niños que lo que tienen que hacer es luchar por el cambio social. Creo que ninguno de nosotros como padres mandamos a nuestros hijos a la escuela, los mandamos a la escuela para que aprendan la lectura, las matemáticas, de biología, de historia, pero no los estamos enseñando a que tienen que cambiar el régimen capitalista por uno socialista. Eso creo que no es el interés. Sin embargo, cuando pones en el centro a la comunidad y pones al maestro como líder social y líder comunitario, estás organizando a los niños para que desde chiquitos estén adoctrinados para obtener todo lo que te propones con tus 4 ideologías, la ideología marxista, tus 4 ideologías, la marxista, la feminista, lésbico, ¿cómo se llama? Y la humanista, pentecostal. Es un revoltijo terrible. Y miren, ni los expertos le entienden bien por la sencilla razón de que los mismos que hicieron esto tampoco lo entienden. Lo único que han hecho es seguir las indicaciones que les mandan sus líderes. ¿Quiénes son estos líderes? Pues en primer lugar, López Obrador, el presidente López Obrador, Epigmenio Ibarra, que es su principal propagandista, la señora Beatriz Gutiérrez Müller y la señora Claudia Sheinbaum, que pretende también vincularse a la Cuarta Transformación para ser la continuadora del régimen. Entonces, ahí estamos, pasamos a la siguiente lámina. Para los que no me crean, aquí les pongo una lámina en donde está diseñado el presupuesto para la educación de México. Es decir, cuánto dinero el gobierno tiene que destinar a la educación. Bueno, ese dinero es un dinero que le facilita la alianza al gobierno con los sindicatos que son el CENTE y la CENTE. Quiero aclarar que no hay, que la CENTE no es cosa distinta del CENTE, del Sindicato Nacional. La Coordinadora Nacional es parte del CENTE y controla 4 secciones muy importantes, que es la de Chiapas, la de Oaxaca, la del estado de Guerrero y la del estado de Michoacán. Incluso la CENTE ya tiene un gobernador en Michoacán. Bueno, aquí está la cuestión del dinero, porque gran parte
del acuerdo político del gobierno con los sindicatos y con los grupos de izquierda de los sindicatos es la entrega directa de dinero. No crean ustedes que nada más les da dinero directamente a los viejitos o a los jóvenes construyendo futuro, sembrando vida. No, también a los maestros les da su dinero directo. Ya no les dio el presupuesto para que controlaran la nómina ni el escalafón, pero les da dinero para que controlen la escuela. Fíjense qué inteligencia de verdad, porque esta sí es inteligencia política, ¿verdad? Inteligencia política, quiero decir, para mantener el poder. Miren ustedes, esta es parte de la inteligencia de López Obrador para someter también y controlar a los maestros. Miren, en el año 2019 les dio una probadita y les dijo, mira, ahí te va tu dinero para el proyecto, la escuela es nuestra. Y vean ustedes, les dio 2,594 millones. Véanlo aquí en el 2019. Y luego, de una manera muy inteligente, se los casi triplicó en el año 2020. Y eso que fíjense ustedes, en el año 2020, ¿quién iba a las escuelas? Pues estábamos con COVID. Pues nadie. Sin embargo, les triplicó el dinero, porque el dinero que va a este programa va directo, ¿eh? No crean que hay alguien que supervisa que se haya hecho un trabajo en la escuela, que se haya gastado en materiales educativos. ¿Qué se iba a gastar si todo eso estuvo cerrado en 2020? Se lo embolsaron los sindicatos. Ah, pero para 2021, que también estuvo prácticamente cerrada la escuela, vean ustedes, subió a 12,200 millones para el programa La Escuela es Nuestra. ¿Ustedes creen que los padres de familia tienen algún control sobre esto? Por supuesto que no. Es el dinero, las cantidades enormes de dinero que López Obrador está transfiriendo a los sindicatos y a la coordinadora. Ya no controlan la nómina y esas cosas, pero controlan el programa, la escuela es nuestra. ¿Ya vieron dónde está el detallito? Espero que dónde está el detallito, pero para controlar a los sindicatos. Miren, el voto del magisterio es 1,200,000 votos. No es malo, ¿verdad? Cuando a veces hay elecciones que se deciden por muy poquito. Pero además no es eso. Ustedes deben de saber que todavía gran parte de las casillas electorales, ¿dónde se ponen? En las escuelas. ¿Quién controla las llaves de las escuelas? ¿Y quién va y se forma primero? Pues los maestros. ¿Quién les enseñó eso? El Bester Gordillo. Pasamos a la siguiente lámina. Porque quiero que vean que hay una gran inteligencia política de parte del presidente, porque todo lo organiza muy bien con sus fines electorales. Vamos a ver un poco de la organización curricular, que ya lo mencioné, pero quiero que lo vean ustedes gráficamente. Ya no va a existir primero y segundo, tercero de primaria, cuarto y quinto, sexto, la secundaria, no. Va a haber fases. En la fase 1 va a ser la educación inicial, es decir, el famoso maternal. La fase 2 es la educación preescolar. Ustedes saben que hasta hace poco le llamábamos preprimaria o kinder. La fase 3 es primero y segundo de primaria. La fase 4, tercer y cuarto grados de primaria. La fase 5 es quinto y sexto de educación primaria y la fase 6 es primero, segundo y tercer grados de secundaria. Por favor, quiero que se imaginen la pachanga que va a ser, qué tantos maestros se necesitan y si yo estoy en primero o estoy en segundo, pues, pero si estoy en la fase 3,
pero no sé bien si estoy en segundo o en tercero, o qué maestros me van a tocar, o qué salud. Es una pachanga. Se les ocurrió porque vieron cosas de educación y vieron cosas de pedagogía francesa y se les ocurrió que lo podían mezclar con educación evangélica y con educación lésbico gay y que por fases iban a... Es un revoltijo, se los vuelvo a insistir. Entiendan, un chamaco que pueda tener educación preescolar, ¿verdad? Sabemos que entran a los 3 años, 4 y 5 años, son 3 años. Y se sabe muy bien cada año cuáles son los objetivos. Pero metan los revueltos a los muchachos de educación preescolar, los de 3 con los de 4 años y con los de 5 años. Métanlos ahí revueltos en la fase 2. ¿Cómo vas a distinguir? ¿Cómo vas a evaluar? Pues no, porque no vas a evaluar, le vas a preguntar al niño, niño, ¿cómo te evalúas tú? ¿Cómo te consideras que estás en español? No, pues a todo dar. Y en matemáticas, pues más o menos. Y en manejo de ciencia y tecnología, no, pues muy excelente, ¿no? Yo manejo mi computadora. Y los niños van a ser los principales evaluadores en este sistema. Ya no va a ser el maestro ni todo el proyecto, que su programa anual, ¿no? Todo su programa anual va a ser evaluado por el mismo niño. Ah, no, sí, no, yo voy bien. Yo sé leer bien. Es parte de lo que estamos viviendo de estas ocurrencias. Por favor, pasamos a la siguiente lámina. Me dicen cuánto tiempo tengo, por favor. Sí, unos 10 minutos, maestro. Bueno. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar a los niños? Ellos dicen que va a haber, quiero que vean este dibujito, en la parte moradita que dice campos formativos. En los campos formativos vamos a tener los lenguajes. Y uno dice, por fin vamos a tener la comprensión del español y los niños van a aprender a leer bien y algo, y más o menos van a manejar otro. No. Lenguajes quiere decir que les vamos a enseñar español, pero lenguas indígenas y bla, bla, y también, si se puede, un poco de inglés. Por eso dice lenguajes. Y a todos los que estén en zonas rurales donde haya purépechas y donde haya mexicas y donde haya mayas, se va a enseñar también eso. Entonces, digo, van a poder los niños con eso, si no pueden con el español. Bueno, luego viene saberes, tecnologías y ambiente. ¿Qué son saberes, tecnologías y ambiente? Saberes, entre otros, es la ciencia. Pero, por ejemplo, hay saberes también de las comunidades indígenas, que son, pues, ustedes lo sabrán, con las ceremonias que tuvo López Obrador ahí en el Zócalo, porque son saberes y tienen cosas importantes, pero no es el pensamiento científico. Lo que queremos ahorita es que nuestros hijos se puedan incorporar con ciencia, tecnología, con la ciencia, con la tecnología, con los medios de comunicación para que se puedan incorporar a este mundo y puedan ser eficientes. No, pues también les van a enseñar otras cosas. Y bueno, ya bajamos a ética, naturaleza y sociedad. Ahí está el humanismo pentecostal, que ya está, que se los dije. Es la guía ética para la transformación. Y también de lo humano a lo comunitario. Es decir, las ideologías que ya mencionamos. Pasamos a la siguiente lámina. Por favor, nada más quiero que vean la fotito, porque esta señora, ante el terremoto de haber perdido millones de niños que no se inscribieron en las escuelas, ante el terremoto de haber acabado con las escuelas de tiempo completo, de haber dado millonadas de dinero a los sindicatos en lugar de elaborar un programa, esta señora lo único que quiere es ser gobernadora del Estado de México, junto con su grupo político encabezado por varios gentes de Morena. Porque esta señora ni siquiera tiene iniciativa política.
Simplemente es un títere de los grupos políticos del Estado de México que quieren acabar con la hegemonía de los del Mazo y los Jan González. Pero esta señora, en realidad, como lo señalo en la parte inferior, no se ha presentado para nada para explicar el nuevo modelo educativo. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Es una idea de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, de los grupos de izquierda y de los grupos pentecostales. Y esta señora no tiene la menor idea de lo que es eso. No se ha presentado, ni sabe de qué se trata el nuevo modelo educativo. Y ustedes lo saben, no sabe expresarse siquiera correctamente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí Gilberto Guevara Niebles fue director del Instituto de Investigación Educativa en la Universidad Autónoma de Guadalajara y fue subsecretario de Educación Básica. ¿Qué es lo que dice? Dice, Gilberto Guevara Niebla tiene toda su vida dedicado a la educación. Y su conclusión es, la educación básica mexicana empobrecerá aún más los aprendizajes de los estudiantes en las aulas. Pura les digo, es doctrina e ideología. Si ustedes me dicen, ¿cómo va a mejorar el aprendizaje en matemáticas? ¿Cómo va a mejorar en español? ¿Cómo va a mejorar en tecnología? No, de eso olvídense, ¿eh? Eso es neoliberal. Porque los neoliberales enseñan para enfrentarse al mundo, pero esto no. Y dice Gilberto Guevara Niebla, fíjense bien, acaba de ser subsecretario de Educación Pública, de Educación Básica. Dice, con todo esto se está destruyendo el sistema educativo nacional. Eso es verdad. Que de por sí ya estaba deteriorado. El gobierno de la 4T lo quiere atrofiar totalmente. Esta es una declaración de un subsecretario de Educación Básica a nivel nacional. Ahora, el que fue presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a nivel nacional, es lo que les dije, dijo, esa es la gran ocurrencia. Esta reforma se le ocurrió y se le hizo, no sé, pero no tiene racionalidad. En la reforma educativa, la única racionalidad que tiene, de verdad, es la componenda con los sindicatos y con los grupos de izquierda de Morena. Es una componenda política, pero no tiene racionalidad en materia educativa, en materia de qué debe ser un maestro, que debe ser una escuela que tenga las cuestiones mínimas para funcionar, como ya les he dicho, pues, los asesores, o que haya comida en las escuelas cuando son de tiempo completo, o que haya materiales educativos, como es que tenga una biblioteca, que tenga la posibilidad de pasar videos educativos como ustedes saben, mucha gente utiliza en estos momentos ya los famosos tutoriales, en toda cuestión, matemáticas, español, geografía, todo. Dice, es la gran ocurrencia, dice Eduardo Bakov, no percibe ventajas en los aprendizajes de las niñas y niños adolescentes. Y fíjense bien, este señor sí sabe, no el que está hablando. Dice, yo no veo que cambiar de grados escolares a fases modifique o mejore los aprendizajes. Yo no veo que mejore, pero estos no son lo que le importa a esta administración, es decir, a este gobierno. Fíjense, lo dice Bakov, el que evalúa toda la educación nacional. Ya lo corrió López Obrador, obviamente, porque metió a gente como Delfina, que no se puede expresar ni claramente. Dice, es un conjunto de ocurrencias y de improvisaciones. Luego está Carlos Ornelas, que es profesor de educación en la Universidad Autónoma
metropolitana y dice, bueno, ¿qué es este nuevo modelo educativo? Le preguntaron. Dice, más que un pacto educativo, es un pacto electoral. Están convirtiendo la educación de México en un pacto electoral también, no, se los dije. No es nada despreciable 1.200.000 votos, que son, porque hay 1.200.000 maestros en México. Y que ya les puse la lámina donde les dije cuánto dinero le están dando al sindicato a través de ese programa denominado La Escuela es Nuestra. Y cómo de una manera genial López Obrador comenzó dándoles 3, luego les dio 7 y ahorita ya le está dando 12. Pues es dinero para lo de siempre, para los grandes liderazgos sindicales. No sé si tengamos otra lámina todavía, pero Ya es la última, maestro. yo creo que ya con esto más o menos lo calculamos. Y pasamos a lo que ustedes gusten y manden, por favor. Me gustaría más que preguntas, quizás sus opiniones, porque esto de la educación de los muchachos es substantivo, no solamente para los padres, sino para el futuro del país. Sí, Estelita, adelante si gustas hacer tu comentario o pregunta. Sí, gracias, maestro. Muchas gracias por esta brillante exposición. La verdad es muy preocupante todo lo que usted nos está diciendo, porque de por sí que los estudiantes cuando pasan de primaria a secundaria y luego a la preparatoria, pues van cargando con muchas deficiencias. Y si aún así llegan con toda esa problemática que hay que hacer cursos de preadmisión o cursos propedéuticos, imagínese con esta mezcolanza tremenda. Yo tengo 2 preguntas en base a su experiencia. Sí. La primera es, no me queda muy claro cómo es posible que los pentecostales, que son cristianos, puedan convivir con esta mezcolanza del socialismo y el comunismo. Me queda como una gran interrogante. ¿Usted qué opina de este punto? Se la contesto porque si no luego se me olvida. Sí. Me va a pasar a la segunda. Sí. Yo tampoco le entiendo mucho. Mire, hay 2 apoyos políticos muy importantes de López Obrador con los pentecostales. La cosa es política. Y dice, bueno, pues yo no veo tanto que estén metidos la iglesia pentecostal en México. Pues no la veo porque no la quieren ver. Pero los grupos pentecostales tienen como 28,000 personas en la Secretaría del Bienestar, a los que llaman los servidores de la nación. Son ellos. Están reclutados entre los diversos grupos en los diversos estados. Están acostumbrados, como ustedes saben, a pasar casa por casa. Y están coordinados por una asociación que se llama Confraternice, que dirige un personaje que ustedes también deben conocer, es obligado que lo conozcan. Se llama Arturo Farella. Y sus hijos y sus principales aliados de Arturo Farella son los que controlan, así se lo digo muy claro, gran parte de la Secretaría del Bienestar, porque son los servidores de la nación los que controlan los programas sociales. Si ustedes ven ya se los he puesto alguna vez en pantalla, la segmentación electoral por edad que pone el INE, verán que las mayorías electorales están concentradas en la parte alta y en la parte baja de esa tabla. En la parte alta pues están los jóvenes y en la parte baja están los viejitos. En conjunto, esos 2 segmentos nos hacen algo así como 20 millones de votantes. Y ahí es donde están los programas sociales para adultos mayores y los programas sociales Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo Futuro, becas para Benito Juárez para el bienestar. O sea, hay una inteligencia política muy clara en la cuestión de los programas sociales. Yo he sostenido que en buena medida en el terreno político les ha fallado porque han atacado mucho a las mujeres. Esto de los
de las guarderías, haber quitado las guarderías fue una salvajada. Haber quitado las escuelas de tiempo completo fue otra. No tener un programa para atender a las madres trabajadoras, ¿no? Y a sus hijos es otra salvajada que les quitó recursos. Y curiosamente también eso sostenido. Son las mujeres católicas las que están votando López Obrador, curiosamente. Pero la convivencia entre los grupos de izquierda y los grupos pentecostales, no hay puntos de contacto más que el presidente de la República. Y si quiere ver quién maneja muy bien, les pido que vean a Epigmenio Ibarra, el que organiza todo eso, cómo maneja las cuestiones de izquierda y las cuestiones pentecostales, porque es el único que yo he visto que tiene. Todos los demás están ideologizados por su lado y por su partido. Pero es el presidente de la República el que desde la campaña conjuntó a todos esos grupos. Y ahora lo sostiene. ¿Por qué? Porque pues, quiere ganar también el 24. Que necesita sostener esa alianza. Aunque ideológicamente estén... O sea, yo no entiendo cómo Claudia Sheinbaum o la señora Beatriz Gutiérrez Müller podrían compaginar con la política antiabortista de los grupos pentecostales, ¿no? O con la política de lésbico gay, o con las políticas estos de los indigenismos salvajes, ¿no? Porque pues, si también los pentecostales tienen grupos que han llevado educación y trabajo a comunidades indígenas, no sé cómo pueden convivir, pero lo hacen a partir de la alianza política en la cúpula, ¿eh? Porque abajo no hay puntos de contacto. En la cúpula sí, y para efectos electorales. Sí, y es que es muy preocupante lo que está pasando porque va a quedar desarticulado, por ejemplo, a nivel universitario. Yo trabajo a nivel universitario y, por ejemplo, nos han hecho hacer los rediseños y la adecuación de los programas educativos precisamente centrado en el estudiante por competencias para lograr una mayor productividad y sobre todo este avance de México a nivel mundial. Entonces, en ese sentido, se toma mucho en cuenta, por ejemplo, el perfil de ingreso, el perfil de egreso y las competencias. Entonces, pues sí es preocupante, incluso hay grupos que están promoviendo a nivel universitario este modelo 4H de Pensilvania, que no sé si usted lo conoce, qué piense de él. Me gustaría saber su opinión. No lo conozco. ¿No? Ok. No. Pero entonces es preocupante porque está desarticulado lo que está haciendo con respecto al nivel universitario y pues está echando a perder toda el avance que se había tenido dentro de todos los problemas. ¿Usted qué piensa de esto? Mire, lo que yo le podría decir sobre esta desarticulación es cuál fue el método para organizar la reforma. Y el método para organizar la reforma no existe. Marx Arriaga dijo, organizamos eventos con todos los maestros del país en todos los estados de la República. Y usted, profesora, sabe perfectamente bien que cuando hay una reforma de esta naturaleza, se llama a dos actores fundamentales. Por una, los expertos en la materia educativa, pedagógica, didáctica. Y la segunda, a las grandes autoridades que han tenido experiencia en estos asuntos. Marx Arriaga dijo que hizo reuniones con la CENTE y con el CENTE y les dijo, ¿qué les parece que ahora vamos a ser franceses? Y se van a autoevaluar los niños. Y la autoevaluación de los niños va a ser el factor decisivo para saber si pasan de una fase a otra o qué.
Yo nomás quiero saber que le pregunten a los niños o que les pongan un esquemita, no sé, para que digan, ¿tú cómo te consideras en español? ¿Tú cómo te consideras en lenguaje purépecha? Porque ya se los van a meter según la región. Es, como dicen los expertos, es algo como para agarrarlos a golpes. ¿Cómo te atreves a hacer de la educación de México esto? Es un desastre, no es una ocurrencia solamente, es un desastre si intentan hacerlo. Usted misma me acaba de mencionar que existen metodologías para organizar las reformas y esas metodologías consisten, en primer lugar, en un aparato crítico que nos diga en qué estamos mal y qué es lo que queremos, y luego quién va a hacer este trabajo para poder conjuntar a los actores, no maestros, padres de familia. Necesitamos lo que es la inteligencia en materia educativa. No la tienen necesariamente los profesores de primaria. Ellos están, sí, vemos lo que trae en la cabeza un maestro de primer año de primaria. Desde luego es cumplir su programa. Yo lo respeto muchísimo y no saben cómo amo y adoro maestros. Pero no son expertos en materia de organización de toda una educación nacional. Desde luego que deben ser tomados en cuenta y deben aportar. Pero tenemos a todos estos actores que son los que manejan el nivel macro, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces nunca se consultó a las autoridades educativas, ni siquiera estuvieron presentes en la presentación del nuevo modelo educativo. No sé si vieron esa mañanera, la repitieron muchísimo. Era Marx Arriaga. ¿Y quién es Marx Arriaga? Marx Arriaga es el títere de la señora. O sea, y esa conjunción que usted habla, les voy a dar un dato, es muy curioso. Porque ya todo el mundo sabe muy bien, yo tengo los datos suficientes, porque López Obrador es pentecostal, protestante. Y la señora Beatriz Müller es marxista. ¿Cómo le hacen para convivir? ¿Quién sabe? Pero pues ahí se llevan bien. De hecho, el único hijo que tienen se llama Jesús Ernesto. Jesús le puso Andrés Manuel y Ernesto por Ernesto Che Guevara, la señora. Pues ahí, sí, está ahí, está publicado. ¿Cómo conviven? Pues hoy, ahí sí, es el agua y el aceite. Gracias, maestro. Pero ahí entiéndanlo como puedan. Si luego me explican, les agradezco. Pero ahí conviven. Sí, maestro, dos Sí. preguntas muy cortas. ¿Cómo va a afectar esto a las escuelas particulares en un momento dado? Esa sería una pregunta. Si quiere, vámonos por partes, sí. Están obligadas a aplicar el nuevo modelo. O sea que no hay escapatoria. Por ley, no hay escapatoria. Okay. Y la segunda, última, era, ¿podemos hacer algo como laicos o esto es nada más de observatorio y no podemos hacer nada? Es pregunta. Pues yo creo que los primeros que van a reventar son los maestros. Les digo, imaginen ustedes que cualquier maestro de primaria entra a su salón de clases con los alumnos de lo que sería la fase 3, ¿verdad? Que la fase 1 es la maternal o inicial que le llaman ahora, ahora se van a llamar fase 1. Luego preprimaria y ya la fase 2. 3, 4, 5, sí. ¿Cómo le va a hacer
maestro de primaria para saber quiénes son los de primero y los de segundo. En México no alcanzan los maestros para... ¿Y cómo los van a meter en qué salones o cómo lo van a hacer? No tienen una idea clara de lo que están haciendo. O van a meter 2 profesores en el mismo salón con niños de 6 y de 7 años. O sea, sin una diferenciación clara de lo que significa una fase u otra. Es un desastre. Ni siquiera está organizado racionalmente. Y no basta con haber llamado a los profesores y haberles dicho que van a hacer una reforma muy bonita en la que ya no va a haber grados y cómo va a entender el profesor lo que es que su papel principal no es educador, es ser líder comunitario. Está escrito, por favor, de veras, véanlo. Muchas gracias. Los expertos y yo también, y yo espero que ustedes también, se jalan los cabellos. Así, ¿qué es esto? Se los juro. Ya pueden verlo pero yo estoy seguro que va a fracasar, pero rotundamente. Muy Es bien, una- muchas gracias. Está muchas muy, gracias. muy mal hecho. Hay una última pregunta. Sí, una última pregunta de Héctor Ichelli, por favor, Héctor. Ah, bueno, ahí hay otra pregunta más. Perdón, sí. Sí, adelante, Héctor. Con el sonido, Héctor. Pues muy buenas noches a todos y felicidades, Rosario y Mario, por estos 3 años de empuje que van a tener para luchar precisamente para que esta reforma educativa no llegue a su fin. A mí me parece, maestro Carlos, que hay muchas incógnitas, muchos vacíos. Si bien es cierto, están metiendo que la comunidad es donde se va a centrar. Hay comunidades, acá hablo del Estado, en los cuales... ¿Estado, perdón? Tabasco. Tabasco. Ya se puede imaginar. En los cuales hay muchísimos problemas con los mismos liderazgos de las comunidades. Es decir, hay de todo tipo, ¿no? Y si lo vemos a nivel nacional, también nos podemos dar cuenta que hay comunidades que están supertronadas. Es decir, por no decir la palabra jodido, no tienen ni nada que hacer. Hay unas que están bien, muy bien, pero hay otras que están en manos del narcotráfico, de las comunidades. Entonces, ¿cómo se va a dar un proceso educativo de esa manera, no? O sea, me parece que hay mucha incongruencia, igual en cuanto al problema de los lenguajes. Acá en el estado hay 3 municipios que eran electos los delegados por costumbres y precisamente por ser zona indígena. Resulta que no se ha podido hacer la elección de delegados porque ya ninguno de los que se inscriben, un requisito es que hable el dialecto, la lengua, es decir, ya no hay, ya los jóvenes ya no, va poco a poco desapareciendo, entonces va a ser muy difícil encontrar un gran grupo de maestros que pueda promocionar y darle seguimiento a como lo piensan hacer. Hay algo que sí, pues me gustaría preguntarles cómo lograr saber en cuanto a los recursos que está bajando en la escuela nuestra, porque acá pues, no había escuchado hasta ahorita que lo comentó, y acá se sabe de todo. Acá eso así que es un laboratorio de todo lo que se está dando en el país, entonces, por todas las prensas, tanto las de a favor como las en contra, sacan de todo. Es decir, no hay manera, pues, de que uno no lo sepa, ¿no? Y en cuanto a liderazgo igual del CENTE, acá, pues, es nuestra amiga, la nueva, que no sé si ya regresó de Luna de Miel, que es la que maneja casi al 100% lo delegado acá del CENTE, no de la CENTE, sino del CENTE, y que siguen siendo parte precisamente de lo que favoreció a nuestro paisano Andrés Manuel. Entonces, la primera es cómo investigar en cuanto ya sea solicitarlo vía transparencia, lo que sea,
y saber cuánto realmente ha bajado para nuestro estado en cuanto a ese rubro, ¿no? De escuela nuestra, cuando se han cancelado y las escuelas le están exigiendo cada vez más a los padres de familia que sean los que se hagan cargo de. Entonces, por eso veo que la comunidad, ahí ese término de comunidad como que les va a quedar bastante corto. El otro es, ¿qué va a pasar con nuestros ciudadanos en el extranjero que nos mantienen, que mandan esas remesas, cuando se enteren de que van a mandar su dinero para que sus hijos no van a saber ni dónde van a estudiar, ni en qué fase, ni qué, o sea, va a ser una locura. ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a empezar a mandar su dinerito para decir, sabes que vénganse mejor para acá, para meter otro sistema, y eso va a ocasionar no nada más un caos en el sistema educativo, sino en el económico. Le va a traer muchísimo problema, la gente va a dejar de depositar y va a preferir pagar como sea para llevarse la familia completa para que puedan lograr un nivel de estudio mejor precisamente en nuestro país, vecino, ¿no? Yo creo que son cosas que no sé si quiera abundar ahí, nada más, pero a mí se me hace bastante difícil que se eche. Yo sinceramente lo pongo en la mano del Señor y en la mano de nuestra Santísima Virgen, que es la que nos ha enseñado a orientarnos, y que la iglesia no es ajeno a esto. Estoy seguro que está metida en esto, está haciendo sus observaciones, y que en su momento se dará su posicionamiento, es decir, para que esto no se dé. Si bien es cierto, la cuestión puede seguir siendo laica como está en la Constitución, pero que no se den ese tipo de retroceso que va a ser qué sé yo, de 500 años, prácticamente, ¿no? No vamos a hablar de 20 o 30 años, sino de mucho más tiempo. Muchas gracias, Carlitos, creo que bastante extensa y muy, muy buena la conferencia. Muchas gracias. Sí. Empiezo por lo segundo. Uno de los aspectos más importantes que los expertos han criticado de este nuevo sistema es que era posible que los mexicanos, a través del sistema organizado de la educación pública como está hasta el momento por grados, pudiéramos tener estándares internacionales porque son precisamente comparables. De tal manera que, por ejemplo, podíamos participar en el examen PISA, ¿no? Para poder hacer comparable cómo andábamos en el manejo del idioma, cómo andábamos en el manejo de las matemáticas, cómo andábamos en el manejo de la ciencia. Esas 4 áreas que medía el programa PISA, que ya México ya se salió con López Obrador, y que se podía medir también con la prueba enlace que estableció el gobierno mexicano desde la época de Felipe Calderón. ¿Se acuerdan ustedes de la prueba enlace? Sí. Que permitía medir los avances que se podían establecer en la educación pública. ¿Por qué? Porque teníamos los grados bien definidos y que eran equiparables tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fue la clase magisterial también. Así es. De tal manera que no, los expertos también apuntan, esos estándares internacionales de los que México era parte, los están rompiendo. Pero está acorde con lo que plantea López Obrador en que no quiere que haya exámenes que son, ¿cómo le llaman? Represivos, ¿no? O neocoloniales, etcétera. Entonces están metiendo un revoltijo horrible. Entonces van a romper tanto con las posibilidades de medición de cómo avanzamos en la educación en México como con los estándares internacionales, que ya no les importan porque México se salió de participar en esas pruebas. Sí lo sabíamos, ¿verdad? Que con el gobierno de López Obrador ya no estamos metiéndonos en el examen PISA. Y mandó cancelar los exámenes de la famosa prueba enlace. Entonces no sabemos cómo andamos ya en educación porque no hay esas posibilidades. Y por favor lean el nuevo modelo educativo para que vean que ahora la evaluación la van a hacer principalmente los estudiantes.
La evaluación principal, no estoy bromeando, es verdad. Yo me metí a estudiar lo que pude acerca de lo que es la autoevaluación de los estudiantes, ¿no? Porque son ideas que están manejándose en Francia y en América Latina, en Chile y en Argentina. Yo no le vi gran cosa, pero está de moda, ¿no? Hay que ser el alumno protagónico de su propia evaluación. Y luego a veces hay algunos pensadores franceses que les gusta pensar que están revolucionando la educación, lo mismo que algunos argentinos, ¿no? Que influyen mucho en México. Pero yo no le he visto que tenga validez para México, ¿eh? Para mí la evaluación es un fenómeno institucional de tal manera que incluso se estableció el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que lo mandó suprimir López Obrador, y estableció un instituto para la mejora continua de la educación en México, que también criticado por los expertos, pero no tiene pies ni cabeza. O sea, ya no hay pruebas o exámenes, cómo medir cómo vamos avanzando, ni para alumnos, ni para profesores. Hay cursos, ¿no? Para profesores, no para alumnos, para la mejora continua de la educación. Pero ya no tenemos forma de medirlo. Cómo avanzamos o cómo avanza la actualización del magisterio. No, ya no la tenemos. Muy bien, maestro, muchas gracias. Estaba la otra Sí, pregunta. ya nada más falta, sí, la última pregunta de María Rosa. Adelante, María Rosa. Bueno, muy rápida esta pregunta. Si tuvieran efecto esta propuesta educativa, ¿cuándo entrarían en vigor, digamos, todos sus planteamientos, ¿no? Que digo, a mí me parecen de entrada absurdos, me parecen inoperantes. Creo que para llevarlos a cabo, me parece Los ventiladores. claro, ¿no? O sea, El ventilador se apagó. que van a pasar muchas cosas antes de que eso pueda suceder. Pero bueno, si es así, ¿cuándo sería? ¿Cuándo entrarían en vigor? Si acaso se aprueban, ¿no? Porque me imagino que todavía no se aprueban. No, se equivoca. A ver. Entrarán en vigor en cuanto la Secretaría de la Educación Pública lo decida. Ya no entra el Congreso, ya no entra ninguna otra autoridad más que la de la Secretaría de Educación Pública, que les diga a los maestros y a las escuelas, este es el nuevo modelo educativo, y lo apliquen. Así, ya nadie tiene más que aprobarlo ni nada. Ese programa lo aprueba el Poder Ejecutivo Federal. En cuanto diga el presidente y la Secretaría de Educación Pública, se aplica este se aplica. Ya no tiene que pasar por nadie más, ¿eh? Por decreto. No, no es decreto, es una decisión, ya no es decisión legal, ya es legal simplemente por, ¿cómo le llama? Pues es una decisión prácticamente administrativa, o sea, porque ya es legal, ya está la reforma constitucional, ya está la... Pero ya se llevó a cabo esa reforma, porque yo digo, tengo yo entendido que hay digamos, propuestas de ley y estas sí, están en proceso, sí. ¿no? Pero el plan y programa es una prerrogativa del Ejecutivo Federal, de la Secretaría. Sí, es que me cuesta mucho trabajo creer, ¿verdad? Que todos nos vamos a quedar con las manos cruzadas, porque existen pues muchas asociaciones, muchas personas que están implicadas en la tarea educativa, que no creo que vayan a tener esta actitud de dejar pasar, ¿no? O sea, me cuesta trabajo. México también está ligado a otros países, educativamente hablando, está muy comprometido, y no es fácil tampoco que un mandatario de buenas a primeras corte, ¿verdad? De cuajo, todos estos nexos, ¿no? Me cuesta trabajo. Creo que por eso va a ser muy difícil que de entrada
se corte, ¿verdad? Es como cortar un árbol. Sí. Lo planto aquí, pues me parece muy difícil. Me parece un poco irreal, pero bueno. No sé si vieron las reformas constitucionales. Es curioso, pero ya establecen las materias y todo. Así, en la Constitución están las materias que se van a ver. Ah, no, sí, se pueden decir muchas cosas, pero... Sí, y ya lo que procedería en todo caso sí es digamos, un acuerdo decreto que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Pero ya no tiene que pasar por ninguna autorización de otra autoridad, ni judicial ni legislativa. Ya es cosa de que el presidente y la secretaría lleguen al acuerdo y publiquen en el Diario Oficial, puede ser como decreto un acuerdo. Sí. Sí, muchísimas gracias, maestro. Pues ahí Rebequita está levantando la mano, pero pues ya es un poco tarde. Tendría que ser algo muy rapidito y que el maestro también conteste muy rapidito, porque ahora sí que creo que ya nos colgamos bastante del tiempo, aunque claro que es un tema de veras, híjole, qué tema, de veras que sí está tremendo. Entonces, Rebequita, súper rapidito, porque si no todos ya no van a querer conectarse, van a decir, estos ya se la bañaron. Es que todos estamos impactados, parece un cuento de fantasía, y la pregunta, me regreso con Mario y es rápida. ¿Qué podemos hacer? Como dice María Rosa, no podemos quedarnos de brazos cruzados como sociedad, como papás, como sociedad civil. ¿Qué podemos hacer? Esto no puede estar pasando en México. Ya, es que vamos a hacer, no nos vamos a quedar así. Ok, a ver, maestro, yo sé que usted dijo que los primeros que tienen que levantar la mano son los maestros, ¿verdad? Que yo creo que son los primeros que lo van a hacer, pero después de ellos. Yo creo que lo van a hacer las escuelas particulares y se van a ir a tribunales. Así es. No tengo duda. Es una esperanza. Claro. Y también quizás algunas otras escuelas, muchas escuelas se irán a tribunales. Ok. ¿Y los padres de familia qué podemos hacer, maestro? Bueno, los abuelitos como nosotros, ¿qué podemos hacer? Mucho. Por las asociaciones de padres de familia. Sí, más todas bien. las asociaciones de padres de familia. Yo creo que en primer lugar hacer una denuncia muy clara, tener muy claro qué es lo que está haciendo este gobierno con la educación en México. Porque yo estoy seguro que simplemente es inoperante, pero pueden pasar 2, 3, 4 años en que hagan un intento por restablecerlo. Sí, así es. Muy bien, pues excelente su ponencia, maestro, y excelente todos sus comentarios, sus respuestas. La verdad que es un tema increíble, impactante ahorita que como dicen ya María Rosa y todos los demás, pues no lo puede uno creer, ¿verdad? No, de veras que cada vez nos sorprendemos más de cada cosa que se le ocurre a este gobierno, ¿verdad? Pero bueno, pues le agradecemos muchísimo por tener la oportunidad de poder pues entender todo esto, ¿verdad? Porque uno lo escucha pero no lo entiende y ya ahorita con toda la explicación que nos da pues ya nos queda un poco más claro. Le agradecemos muchísimo, Dios lo bendiga, bendiga a su familia, igualmente a todos, muchísimas gracias por su presencia y bueno pues bendiciones también para todos. Que descansen y pues los esperamos primeramente Dios el 16 de junio para la segunda conferencia, que es la de los desaparecidos en México, escándalo para todos menos para el gobierno. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, bueno, pues Dios los bendiga y que descansen. Que descansen y buenas noches. Buenas noches.